Este octubre nos trae fechas importantes y saben ustedes que hay algo que nos pareció muy interesante y es parte de la historia de nuestra Guatemala querida y hermosa. Con Danilo estábamos con la curiosidad y es que el 19 de octubre se celebra el Día de Miguel Ángel Asturias y nos dio mucha curiosidad pues entrar en detalles porque ya saben que también hay mucha historia en nuestro país, ¿verdad? Y por supuesto ayer también, hace 2 días, el 12 de octubre también es una fecha muy importante, Danilo. Exactamente. ¿Verdad? Y entonces nosotros dijimos, ¿a quién le podemos preguntar? Como el Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá salvarnos? Y miren, nos encanta recibir al licenciado Quique Gutiérrez. Con mucha alegría lo recibimos en esta mañana, ¿verdad? El honor de recibir a un invitado muy especial. Ya saben ustedes, ha sido pues parte de varios temas también compartiendo acá en el Morning. Es el reconocido historiador Quique Gutiérrez, quien nos acompaña para hablarnos sobre la vida y el legado de uno de los más grandes escritores de Guatemala y del mundo, Miguel Ángel Asturias. Así que, licenciado, es un placer tenerlo acá con nosotros. Sabemos de su conocimiento profundo sobre la historia, la cultura guatemalteca y obviamente aquí vamos a aprender muchísimo. Así que muy buenos días y bienvenido. Gracias, Sharon. Buenos días Danilo, buenos días a todos en Alfa, y de verdad que siempre es un gusto poder platicar por acá tempranito sobre temas que ustedes pues proponen para mejorar, digamos, nuestro conocimiento nuestro país, ¿verdad? Que es algo que siempre tenemos que tener presente, siempre tenemos que seguir trabajando. No es una tarea que se acabó en sexto primaria o en tercero básico, ahora cuando salimos de la primaria, o valga la redundancia, los básicos, sino que continúa, ¿verdad? Durante nuestra vida nosotros tenemos que construir civismo, pero no solo de cantar el himno, sino de conocer el país, ¿verdad? Eso me encanta, no solo de cantar el himno y hacer todo el acto protocolario, sino que realmente aprender, ¿verdad? Y como decíamos, estamos en una temporada interesante el 12 de octubre, que también puede ser un poco controversial, no sé, se ha hablado un poquito sobre si se celebra o no, que es el Día de la Hispanidad, conocido también como el Día de la Raza, ¿verdad? ¿Cómo ha evolucionado el significado de esta fecha a lo largo del tiempo? Bueno, sí, el 12 de octubre es un día complejo ahora, ¿verdad? Digamos, de 1992 para acá, el 12 de octubre reviste características interesantes porque evidentemente hay la posibilidad de conocer más posiciones sobre un hecho histórico. Eso quiere decir que no es que antes no haya habido alguien que diga, miren, no, ¿por qué no celebremos? ¿Verdad? Sino que lo que pasa es que a partir del 92 esto se hizo más evidente y las redes sociales aceleran y provocan que haya más discusión sobre esa fecha. Ahora, me preguntaba alguien justamente en estos días, porque como usted bien lo dice, Sharon, ¿verdad? Es un día complejo a nivel de análisis. Me decía, bueno, ¿es una fecha política o es una fecha histórica? Mire, es una fecha histórica. Es una fecha histórica per se, o sea, aquí no hay para dónde, ¿verdad? Esto sucedió, es un hecho que tiene profundas raíces históricas en Europa, consecuencias tremendas para Europa, porque a veces nosotros solo nos fijamos en las de América, ¿verdad? Sí. Y evidentemente está llena de personalidades, acciones, sucesos que pues construyen un gran acontecimiento histórico. Ese sí es un acontecimiento histórico. A veces caemos en el error de decir, ay, este es un hecho histórico, pero no cambió absolutamente nada, solamente es significativo. Este sí, ¿verdad? Pero también pues se ha convertido en un caballo de batalla de posiciones políticas, que es natural, ¿verdad? Tampoco es que nos tengamos que asustar. Y bueno, es que sí es interesante analizar, ¿verdad?, todo lo que sucede, todo lo que se desata a partir de la llegada de Colón el 12 de octubre del 92, ¿verdad? Exacto, y es que se debate mucho sobre la conmemoración de esta fecha, pero yo me recuerdo que seguramente Danilo también cuando estábamos estudiando en la primaria, secundaria, había como más celebración, pero actualmente entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, si hay celebración en los centros educativos, si es parte de, hay que hacer una conmemoración o celebración, no sé cómo llamarlo. Bueno, mire, en términos políticamente correctos, ya no celebramos, conmemoramos. Conmemorar es traer a la memoria, ¿verdad? Y evidentemente es necesario hacerlo siempre
¿verdad? En el currículum nacional base siempre existe este contenido necesario para que los chicos y chicas pues puedan analizarlo y comprenderlo. Ahora bien, ya no se hacen estos actos tan elaborados como los que hacíamos nosotros, ¿verdad? Yo también hacía, ¿verdad? Llevaba mis carteles gigantescos. A ver, lo que pasa acá es que se caía mucho, se caía mucho en la exaltación a España, ¿verdad? Sin ver hacia este otro lado, ¿verdad? Ahora, es innegable que nosotros a partir de 1492 formamos una realidad diferente, ¿verdad? Completamente diferente. Ni se es solamente americano, ni se es solamente hispano, ¿verdad? Sino, por eso es que el nombre está así puesto, ¿verdad? Hispanoamericano, aunque pudo haber sido al revés, ¿verdad? Américo-hispano, ¿verdad? Pero en realidad somos el producto de esa situación que se desata a partir de 1492 con una serie de particularidades tremendas, ¿verdad? Porque, pues, España impone muchas cosas que van a marcar la cultura de América a partir de ese momento. Hay un elemento que es fundamental, que es el que estamos usando en este momento nosotros, ¿verdad? Nos entendemos porque hablamos un idioma franco, que es el español, y eso nos permite entendernos con los argentinos, los chilenos, los mexicanos, los dominicanos, etcétera. Y hablar español no solo es comunicarnos, es sentir en español, ¿verdad? O sea, si nosotros nos damos cuenta, pues cuando hablamos inglés sentimos que tenemos que modificar lo que nosotros queremos expresar porque el inglés tiene otra estructura completamente diferente. Wow, entonces, qué interesante. Hablar no solo es hablar, es sentir, ¿verdad? En español. Entonces, pues a partir de ahí también tendríamos que entender estos cambios que se desatan con la llegada de Colón. Pero la pregunta era si se celebra o no se celebra. Ya no se celebra, se conmemora y ha reducido muchísimo su impacto, digamos, en la educación de fin de año. Wow, qué interesante. Sí, seguramente en los centros educativos han modificado desde el nombre, porque ahora es el Día de la Hispanidad. Exactamente, Día de la Hispanidad. Esta celebración viene más o menos, se le ocurre en español, en realidad se les ocurre a los españoles en más o menos 1913. Y lo que pasa es que para esa época hay un movimiento en América que se llama indigenismo, que era pues dirigir la mirada hacia los pueblos originarios, pero de alguna manera como romantizándolos, ¿verdad? Sin visibilizar los problemas que tenían. Ahí coincide justamente esta fiesta, los españoles entonces dicen, bueno, entonces también celebremos que nosotros llegamos. Originalmente era una fiesta para ellos, no para todos nosotros, pero después se extendió a América, especialmente con las exposiciones universales, especialmente la de Sevilla, que se hace en 1929, y entonces surge la necesidad como de incorporarse todos a una misma celebración. Y entonces comienza siendo Día de Hispanidad, luego se transforma en Día de la Raza y ahora regresa otra vez a Día de la Hispanidad. Que la Hispanidad, pues es justamente eso, la gran comunidad que vive allá y aquí de hispanohablantes, ¿verdad? O hablantes de castellano en este caso, de los que heredan toda esta cultura hispana, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos muchas cosas que heredamos de ellos, ¿verdad? No solamente el habla, sino también la religión, por ejemplo, que el catolicismo entra con ellos, algunas costumbres, ¿verdad? El hecho de consumir azúcar, ¿verdad? Que eso no era original. Es decir, es toda una serie de acciones culturales que inician con esa fecha y que se recuerdan con eso, por eso se llama Hispanidad, ¿verdad? Licenciado, ¿nos podría ampliar la parte del azúcar que dice antes no la consumían? Claro, es que el azúcar no es originaria de América, ¿verdad? Es un cultivo que viene del Asia, pasa obviamente por los musulmanes y luego entra a Europa, ¿verdad? Y de ahí pasa a América y así tantas cosas, hay ¿verdad? Muchas cosas. Incluso hay flores, ¿verdad? Por ejemplo, los claveles que nos gustan tanto, ¿verdad? Los claveles son persas, entran a España por el mundo árabe y después pasan a América y ahora nosotros usamos aquí el clavel como algo muy, muy tradicional. Es decir, todas esas cosas son intercambios, ¿verdad? Después habría que ver todo lo que América aportó. Yo le voy a decir dos cosas que a España le dieron la oportunidad de sobrevivir en tiempos de crisis: el maíz y las papas. Y las papas son andinas, el maíz es mesoamericano, eso se lo llevan a España y en el siglo XVIII ayuda a que España no pase las hambrunas que pasa el resto de Europa. Recuérdense ustedes, y me imagino que lo tendrán en mente, pero a ver, la torta española, la tortilla española es papa con huevo. Es papa con huevo. Y eso no es europeo. Eso no es europeo. Me vino ahorita a la mente cuando decían hombres de maíz.
Claro, claro, claro. Bueno, ese es el nombre de la novela de Asturias, pero es es el derivado de comprender el Popol Vuh. Entonces, evidentemente está ligado a nuestra cosmovisión y a nuestra subsistencia y a nuestra existencia, ¿verdad? Porque nosotros no concebimos la vida sin maíz. Y cuando Europa, especialmente España, entiende para qué sirve, cómo funciona, cuáles son sus nutrientes, cuáles son los procesos que tiene que llevar, porque el maíz sin nixtamalizar no es igual. La nixtamalización, que es originaria de Mesoamérica, es decir, Guatemala, México, pues es necesaria para que el maíz libere perfectamente sus nutrientes. Entonces ya cuando España comprende eso, pues entonces ya se lo lleva. Ok. Interesante. Miren, hay cuánto aprendizaje y digamos que esto nos sirve muchísimo porque hablando del Día de la Hispanidad, de repente a mí me resuena mucho que lo celebran más que todo en Estados Unidos y es justamente lo que usted decía, por la integración de tantas culturas, ¿verdad? Sí. Tantos países que están enlazados allá viviendo en diferentes estados. Sí, y yo sé que ahí entra un factor interesante. Ahora, si Estados Unidos lo celebra tanto, ¿por qué no lo estamos celebrando nosotros? ¿Verdad? Y eso es, pues diríamos simpático, porque Estados Unidos sí tiene una herencia hispana, obviamente de los siglos XVII, XVIII especialmente, digamos en toda el área de Florida, Texas, Nuevo México, Arizona, California, ¿no? Es decir, pues es una buena parte de Estados Unidos, pero en realidad no están celebrando el Día de la Hispanidad por esa herencia de ese momento, sino porque hoy los hispanos constituyen uno de los grandes grupos de habitantes de Estados Unidos que marcan su existencia justamente resaltando sus diferencias, que eso es muy interesante, ¿verdad? Si nosotros tenemos acceso a las estadísticas o somos curiosos y nos vamos a ver ahí, el segundo idioma más hablado de Estados Unidos es el español, ¿verdad? Y entonces ya eso dice que la herencia hispana está fuertemente presente en los Estados Unidos. ¿Y qué los une? Vuelvo a decirlo, es el idioma. Exacto. Es el idioma, ¿verdad? Porque, ahí están todos juntos, ¿verdad? Los salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, costarricenses, dominicanos, mexicanos, todos, ¿verdad? Sí. Los que tienen fuerte presencia migrante. Y cuando están en una reunión y coinciden dos hispanos, ya se sienten familia. Sí. Se sienten familia, porque el poder que tienen estos elementos para unir a la gente son sumamente importantes, ¿verdad? Yo le decía a alguien así como analizando, cuando nosotros estamos viendo el Miss Universo, o estamos los que no somos demasiado futbolistas, pero estamos viendo los partidos. Lo primero que te une es el país, ¿verdad? Y tú vas por Guatemala. Lo segundo, no pasó Guatemala, entonces, pero se clasificó un centroamericano, todos vamos por Costa Rica. Todos vamos por Costa Rica, ¿verdad? O por quien esté. Cierto. No pasó, pero hay una de toda América, tú vas Colombia, vamos Colombia. Tienes razón. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que nos está uniendo? Quedó China. Es el idioma. Sí. Es el idioma. Sentimos que somos familia. Sí, es cierto. Porque hablamos el mismo idioma, ¿verdad? Y eso es interesantísimo, ¿verdad? Es interesantísimo porque a veces, usted puso el ejemplo de Costa Rica, ¿verdad? Pero ya en lo íntimo, lo vamos a decir así, pues no mucho nos gusta que sea Costa Rica el que vaya, ¿verdad? Pero no importa, es Centroamérica. Entonces vamos por Costa Rica. Y si no, entonces vamos por toda la América hispana. Por toda la América hispana. ¿Y quiénes integran la América hispana? Bueno, todos los países que actualmente están en el continente americano, que tuvieron por colonizador a España. Ok. ¿Verdad? España, esa es la América hispana. Tengo una pregunta referente a lo que estamos hablando, pero es como que una pregunta, digamos que muy buscada. Estaba una persona de Estados Unidos que se había ido para Europa, me parece, y el europeo le preguntó que de dónde era, y ella le dijo americana. ¿Pero de dónde? Le preguntó, y ella decía americana. Porque ella pensaba que americana era solo Estados Unidos. Y pues prácticamente si es americana puede ser de cualquier parte de América, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta sobre ese tema sería, nosotros siempre hemos mencionado que somos latinoamericanos, ¿pero eso está bien o está mal? Fíjese que
Ahora que nos hemos puesto exquisitos, ¿verdad? Con todas esas cosas, porque en realidad siempre ha sido así. No siempre ha sido así. Lo que pasa es que a veces nos ponemos como, pues vuelvo a decirlo, muy exquisitos para todas estas cosas de categorizaciones, ¿verdad? En realidad, comencemos porque América es todo el continente, ¿verdad? No solo Estados Unidos. Estados Unidos es Estados Unidos de América. Y entonces ellos son estadounidenses, ¿verdad? Sí. Y son una parte, sí, bueno, es una parte sota, pues, pero es una parte, no más, ¿verdad? Los americanos somos todos. Luego, dentro de esa división, hay una división que es la de Hispanoamérica, ¿verdad? Hispanoamérica es todos los que la colonizadora fue España. Luego viene el término de Iberoamérica, ¿verdad? Que es interesante. Iberoamérica es los que tuvieron por colonizadores a los dos países o los dos reinos que conforman la península ibérica, es decir, España y Portugal. Y entonces ahí se incluye a Brasil. Cuando decimos Hispanoamérica no podemos incluir a Brasil, ¿verdad? Ni a Estados Unidos ni a Canadá. Obviamente ni a Brasil, vuelvo a decirlo, porque es solo España. Pero cuando decimos Ibero, ahí sí incluimos a los brasileños. Y si decimos latinoamericanos, entonces tenemos que incluir a todos los que de alguna manera tienen una raíz latina, y eso incluye a Francia, ¿verdad? Y entonces ahí se incluye, por ejemplo, Haití, que habla creolé, que habla una mezcla de francés. Y en el mejor de los casos, y por eso le digo que esa es una cuestión como de ponernos exquisitos, ¿verdad? Para Latinoamérica se incluirían los canadienses que hablan, o las regiones de Canadá que fueron dominadas por Francia. Entonces, si se da cuenta, Latinoamérica es un concepto mucho más amplio, más amplio. El concepto madre es América, y después están todas estas otras subdivisiones. Qué interesante, miren. Para tenerlo fresquecito. Sí, totalmente. Dice por acá, buenos días, interesante la entrevista de hoy. Gracias por invitar a un conocedor de la historia. Y saludos, Claudita. Pregunta, dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante el 12 de octubre? Bueno, yo personalmente creo que nosotros tendríamos que tener conciencia de que somos ahora, ¿verdad? En el siglo XXI, el producto de dos mundos, que aunque no nos guste, ¿verdad? Somos el producto de dos mundos, ¿verdad? Puede ser que no nos guste el mundo maya, pero tenemos una raíz maya profundamente fuerte. Que no nos guste que seamos de colonia española, pero nuestras raíces son españolas. Y entonces lo que tenemos que hacer, creo yo, nuestra actitud es, pues, conocerlo, estudiarlo, analizarlo, pero no rechazarlo. Pero no rechazarlo, porque es un hecho que ya está consumado, o sea, no lo podemos ni negar. Pasó. Y no lo podemos negar, ¿verdad? Nuestra esencia es una esencia que está de los dos lados de las dos culturas, ¿verdad? Tenemos cosas que son, pues muy mal lo que usted dice, ¿verdad, Danilo? Somos hombres de maíz y mujeres de maíz, por supuesto, pero hablamos español, ¿verdad? Entonces somos el producto de estas dos grandes culturas, yo creo que no podríamos rechazarlas, o no deberíamos rechazarlas. Últimamente gana el rechazo España, pero a ver, o sea, somos producto de esa cultura y de esta otra. Sería como un desgaste inútil estar peleando, ¿verdad? De nuestras raíces. Sí, totalmente. Y es un desgaste que pasa por cuestiones políticas interesantísimas, ¿verdad? Ustedes, porque a ver, muchas veces, y se sigue repitiendo, ¿verdad? Es que la culpa es porque fuimos 300 años de colonia de España. Sí, pero llevamos 200 de independientes también, pues. Ya libérense, o sea, ya dejen atrás. O sea, ya no podemos solamente achacar a eso el problema, ¿verdad? Sí. Entonces, es como también que las personas ahora le dicen a la moneda pesos, y cuando uno le dice son quetzales, vienen y se remontan hace como 25 años atrás, cuando era pesos la moneda. Hace mucho más, porque el quetzal cumple este año 100 años. 100 años, sí. Entonces están así como que sí, pero es que hace tiempo, se decía, pero hace tiempo. Lo que pasa es que esa palabra peso se le quedó mucho a la gente. Los abuelitos así hacían, ¿verdad? Porque obviamente ellos vivieron ese cambio. Claro. Y bueno, siempre fue así, ¿verdad? El peso. Danilo lo rechaza rotundamente como buen guatemalteco. Préstame 10 pesos. Por lo de México. Yo de pesos no tengo porque... Pero está muy enraizado, ¿verdad? Claro, es parte de la historia, entonces tampoco está mal, podríamos decir que no está mal. Sí, no está mal, ¿verdad? Es como parte de nuestra herencia, ¿verdad? A veces decimos, bueno, pero a ver, pero es que esos son otros 20 pesos. Pero esos son otros 20 quetzales.
Pero eso es común, eso es un común de Hispanoamérica. Ese es un común de Hispanoamérica, porque el peso era el peso de todo el mundo, ¿verdad? Que venía desde Potosí primero y después se fueron acuñando en otras partes. Pero todos decimos en Hispanoamérica, decimos así, ¿verdad? Sí, esos son otros 20 pesos. A ver, ¿qué nos manda a decir Claudita acá? Buenos días, interesante entrevista. Lo que decía el licenciado es cierto. Tuve la oportunidad de ir a Europa, a un país en donde no hablaba nada de francés, y de repente alguien nos vio que estábamos afligidos y perdidos y se dirige a nosotros y nos habla en español, y en ese momento nuestros ojos se abren y no sé qué cara nos vio, pero sentimos tanto alivio y tanta familiaridad de saber que había alguien que podía entendernos y ayudarnos. Interesante los datos, gracias por invitar a una persona tan preparada y que nos aporta. Feliz día, amigos, bendiciones. Gracias, Claudita Macís, interesante anécdota lo que dice. Sí, Claudia, muchas gracias por poner este audio, y tiene usted razón, y si vamos reduciendo las cosas, por ejemplo, a usted le pasó que estaba en un país donde no hablan español y entonces se siente uno contento, pero a mí me pasó una cuestión muy interesante. En Extremadura estaba conociendo algunos lugares y de pronto en un restaurante no soy el chico que atendía las mesas, el camarero, y entonces muy se le vio en la cara que estaba como muy contento. ¿Y ustedes de dónde son? Y entonces nosotros decimos, nosotros somos de Centroamérica, porque si dices Guatemala a veces como que les cuesta ubicarse, y entonces se queda, yo soy de Cuba, o sea, no somos o sea, somos cercanos, pues, pero a ver, con Cuba tenemos una relación extraña. Sí. Pero él cuando oyó el acento de los que estábamos hablando en la mesa, que no era el español, el español de España, él se sintió todavía más identificado. Es el inverso de lo que yo contaba al principio, ¿verdad? Exacto. Entonces él sintió que éramos pues sus hermanos americanos, hispanoamericanos. ¡Qué belleza! Sí, totalmente. Por acá dice, muy buenos días, interesante tema. Les cuento que aquí no se llama Día de la Hispanidad. Nuestra amiga Karen está en Chicago. Aquí lo llaman el Columbus Day, dice. O sea, Día de Cristóbal Colón. Pues no lo celebran como tal, solo dan el día a las escuelas, universidades estatales y trabajadores del gobierno. Todos los demás trabajamos como un día normal. Karen, desde Chicago. Pues muchas gracias, sí, ¿verdad? Estados Unidos tiene tantas variantes, pero es interesante el nombre, ¿no? Recordar el nombre de Cristóbal Colón. Fíjense que en Chicago hay una cuestión muy interesante porque ahí es la Exposición Universal de 1892 dedicada a Colón. ¿En serio? ¿Ahí en Chicago? Sí, en Chicago. Entonces, tiene como cierto peso histórico, ¿verdad? Que se llame así. ¿Dónde está la exposición? Esas se armaban y se desmontaban, ¿verdad? Okay. O sea, solo eran para una oportunidad. Es, a ver, como la Gran Feria Universal de 1888, donde a París se le ocurre construir esa torre y fue tan exitosa que ya no la quitaron. Sí, ¿verdad? Pero la torre era para eso. Era improvisada. Sí, era bueno, o sea, sí está muy segura de todos los etcétera, pero era para un evento. Ya. Okay. Así era la Feria de Chicago, así fue la Feria de Chicago que estoy mencionando ahorita, y así fue esa Feria de Sevilla que mencioné también hace un rato ahora. Interesante, y también interesante lo que nos contaba Karen y lo que confirma acá Quique sobre la variante respecto a la celebración del 12 de octubre, ¿verdad? Los nombres y por qué Estados Unidos puede jugar con esa parte también, ¿verdad? Claro. Y ahora, a ver, volvamos al tema de Estados Unidos y decir, mire qué interesante, ellos tienen un día, en Chicago tienen un día que se llama Columbus Day, o sea, en América no hay un día Colón. No, exacto. incluso en España no, pero, a ver, España, después de tanto analizar el asunto, pues dejó en el 12 de octubre su fiesta nacional. Ok, es la fiesta nacional. Es la fiesta nacional de España, ¿verdad? Obviamente ellos no tienen de quién independizarse, como diría el meme a ustedes. Es que yo celebro por tu culpa. Pero ellos no, ¿verdad? Entonces ellos tenían que buscar un día nacional, así como Francia tiene el 14 de julio, que es la toma de la Bastilla, el inicio de la Revolución Francesa. España tiene el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, por varias cosas. Por la llegada de Colón, pero también por la Virgen del Pilar. Ok. Eso le quería preguntar, son dos preguntas. Primero, con la de España, de que si ellos celebran sus conquistas o tienen algún arrepentimiento con eso. Y la otra es, los pueblos originarios de los países conquistados
¿Lo celebran o no? Sí, ese es el tema político, ¿verdad? Porque, a ver, el tema histórico es claro, ¿verdad? Ahí está el hecho. Ahora, el tema político es ¿verdad? Que alcanza, por ejemplo, el hecho del enfrentamiento diplomático que hubo ahorita por la toma de posesión de Claudia Sheinbaum en México, donde no invitan al rey de España, solo al presidente de España. ¿Y por qué? ¿Por qué no invitan al rey? Porque quieren una disculpa histórica. Y España dice, yo no me voy a disculpar, porque ni siquiera éramos nosotros, porque no eran los Borbones, sino eran los Austrias, ¿verdad? ¿Por qué me voy a ir a disculpar yo? Era otra dinastía. En fin, eso es un tema político. Obviamente los pueblos originarios eso no lo van a celebrar, ¿verdad? Ellos sí tienen esa idea de que esto es el final de su cultura. Yo volvería a decir que no es el final, porque, a ver, la cultura ahí está, y es evidente que no se murió. Aquí hablamos quicheca, chiquel, sutujil, mam, pocomam y los restantes 16 idiomas de origen maya, es decir, no se acabaron, ¿verdad? No se acabaron. Claro que hay una imposición de cuestiones, ¿verdad? Como la religión, ¿verdad? Que era fundamental imponer la religión cristiana. Y algunos hablan de resistencia y de lucha, y otros hablan de asimilación y acomodamiento, ¿verdad? Entonces, es bien disperso, son muy diversas las reacciones, pero sí hay una contraparte que rechaza completamente el día. Por eso es que se recordarán ustedes que hace algunos años decapitaron a José María Reina Barrios el día 12 de octubre en la Avenida de la Reforma, ¿verdad? Porque era un movimiento, un grupo de personas que estaban reclamando el hecho histórico, ¿verdad? Que ya es muy difícil de comprender. Quisieron decapitar a Colón, no pudieron decapitarlo, entonces fueron a buscar a otro y encontraron a Reina Barrios y decapitaron a Reina Barrios. Entonces, sí hay reacciones políticas muy fuertes, ¿verdad? Muy fuertes. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy, no solo en Guatemala, ¿verdad? Sí, no solo lo que comentaba de México me pareció impresionante. Sí, México, Chile, ¿verdad? Donde hay una presencia fuerte mapuche, entonces ahí también hay una reivindicación de eso. Interesante. Y hablando de nuestra Guatemala, pues resuena tanto cuando hablamos de el mago de la palabra, el hombre de letras, ¿verdad? Es llamado como el poeta de la revolución. Antes de que pasemos a este tema, tengo me surgió una pregunta. España, por el hecho de la conquista, ¿tiene de repente algún trato específico con los países con respecto a las visas? España no pide visa a Hispanoamérica. Pero sí, como que digan, bueno, como nosotros conquistamos y de alguna manera hicimos algo malo, tenemos es una palabra, pero se me olvidó, como regresar, tal vez eso que ellos piensan reivindicar, tienen todos acceso libre a entrar a España y pedir visa y todo eso, ¿no? Pero, primero, eso de hicimos algo malo, ya es como un juicio de valor, y ellos, pues obviamente, la mayoría no lo ven así, ¿verdad? No lo ven así. Ahora, lo que sí ven es una comunidad hispanohablante, ¿verdad? Con sus excolonias, pero que ahora ya no son colonias, sino que son países de tú a tú con España. Por ejemplo, las grandes economías iberoamericanas, Argentina, México, hispanoamericanas, Colombia, ¿no? Pues son muy fuertes también, económicamente hablando y políticamente hablando. Lo que es cierto es que, y eso es interesante, la puerta de entrada para los hispanoamericanos en Europa es Madrid, ¿verdad? Al día de hoy, ¿verdad? Claro que hay, por ejemplo, si uno va a Panamá, toma un KLM y llega a Ámsterdam o va a Estados Unidos y va a Londres, pero la mayoría que no tiene visas americanas, pues toma los vuelos que van a Madrid. Y entonces en Madrid llega todo el mundo. Y ahí en Madrid hay cosas interesantes como, por ejemplo, la visita al Palacio Real es gratis para los hispanoamericanos, ¿verdad? A ciertas horas, no van a pensar que todo el tiempo, pero hay visitas gratuitas para los hispanoamericanos. O sea, hay algunas cositas que son como, esto es para que los hispanoamericanos vengan y conozcan. Visa no piden, entonces no, para entrar a ningún país, ¿verdad? A la Unión Europea no. A la Unión Europea, creo que a partir de enero del 25 van a pedir un registro, pero no es una visa. No es una visa, y no es porque España la pida, sino porque la Comunidad Europea es la que la está pidiendo, ¿verdad? Porque cuando uno entra a Europa y es del territorio de la comunidad, uno pasa sin ningún tipo de registro, ni nada por el estilo, ¿verdad? Usted se desembarca en Madrid, se registra en Madrid y puede recorrer todo el territorio de la Comunidad Europea. Como acotación o tema interesante para contar, muchos de los españoles, cuando decíamos que éramos de Guatemala, muchos tenían un sentimiento como, Guatemala. Eran pocos los que decían que éramos parte de México.
pero el puro español creo que sí identifican bien partes a de todas las Centroamérica. excolonias. Sí, ajá. A todas sus excolonias. Los tienen bien identificados. Ah, eso era nuestro. Las tierritas bien identificadas. Sí. ¿Qué seríamos sin la influencia española en nuestras vidas? Dice por acá nuestro amigo poeta. Buenos días, Sharon y Danilo, y licenciado invitado. Dice. España no fue la perita en dulce, pero nos trajo progresos que en América no habían, en lo social, cultural y agrícola. Sí, verdad. O sea, es que este tema, y por eso es tan apasionante, ¿verdad? Nunca puede ser ni blanco ni negro. Ok. ¿Verdad? O sea, ¿que hizo atropellos? Sí hizo atropellos. Que las culturas americanas, los pueblos americanos eran violentos, también eran violentos. Que los españoles hicieron un gran exterminio, sí hubo gran exterminio. Quizás no porque ellos actuaron militarmente hablando, sino que biológicamente cuando entran a América debilitan el sistema inmune de los americanos y terminan muriendo más personas por enfermedades que por cuestiones bélicas. Es decir, sí, ¿verdad? O sea, aportan y destruyen. Sí. Y en América los pueblos también estaban en esa misma situación, aportándose y destruyéndose, ¿verdad? Aquí en Guatemala teníamos a la nación quiché enfrentada con todas las otras. Y por supuesto contribuyen con cuestiones agrícolas, sociales, culturales. Pero tampoco tenemos que olvidar que aquí había ya una construcción que tenía pues muchos avances. Recuerden que los mayas no son cualquier comunidad, ¿verdad? Wow, sí. El pueblo maya es un pueblo con calendario perfecto, con sistema de escritura, con organización de la tierra, producción, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues no es ni blanco ni negro y hay que reconocer que los dos están aportando, ¿verdad? Me encanta no irnos por los extremos, ¿verdad? Sino simplemente conocer la historia, y por eso tenemos al licenciado acá, historiador Quique Gutiérrez. Vamos a ir a la pausa, Danilo, ¿le parece? Y vamos a regresar. Dice, definitivamente no lo ven como algo malo, pero esa época había muchas conquistas en diferentes territorios, inclusive en Guatemala, donde los quichés juzgaron a otros pueblos extendiendo su territorio en el altiplano y no se les acusa de haber matado y sometido a otros pueblos. Sí, lo que justamente, ¿verdad? Así que muchas gracias. Y a ver, nosotros por acá hace aproximadamente un mes tuvimos ahí como una charla sobre una experiencia muy bonita que iba a tener, y era una conferencia de Miguel Ángel Asturias, que nos pareció muy interesante porque estamos próximos a celebrar también el Día de Miguel Ángel Asturias, que es el 19 de octubre, licenciado. Sí, así es. En esa oportunidad hablamos, me invitaron a dar una conferencia sobre Miguel Ángel Asturias, su aporte a las letras universales en Delhi, en la capital de India. Y lo sorprendente de eso es que, pues, obviamente uno cuando dice India, pues tiene cierto conocimiento, pero tampoco es que haya uno profundizado demasiado en Guatemala sobre India. Y lo sorprendente era que era una conferencia que estaban solicitando los académicos de habla hispana, ¿verdad? En India, para poder debatir sobre el trabajo de Miguel Ángel Asturias. Eso quiere decir que tenían un conocimiento grande de Miguel Ángel Asturias. Y pues efectivamente yo estuve en India y en Delhi el 30 de septiembre hablando sobre Miguel Ángel Asturias, compartiendo con 4 académicas indias respecto al trabajo que él realizó. Entonces, primero, una cuestión literaria y después su papel político dentro de la vida pública guatemalteca y de Hispanoamérica, porque él tenía, pues al final fue ese guatemalteco universal de esa, entre los años 20 y los años 70, que ponía a Guatemala en el tapete europeo y en el tapete hispanoamericano para la discusión, no solo artística, sino también política. Y pues a eso fui. Me sorprendió muchísimo el conocimiento que la gente en India, por lo menos esa comunidad, la comunidad de docentes, de expertos de Hispanoamérica, que tienen sobre Asturias, ¿verdad? Y el cariño que le tienen, porque no se trata solamente de conocerlo, sino el cariño y el respeto que le tienen a la obra de este gran guatemalteco, ¿verdad? El reconocimiento también a Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Sobre un personaje que nos dio o que nos dejó un legado impresionante, y sobre todo pues porque fue un reflejo de las luchas y aspiraciones de los pueblos indígenas, y que él lo basaba a través de sus obras literarias. Claro. El señor presidente fue una de las novelas más emblemáticas. Sí, el señor presidente es quizás es la pionera, ¿verdad? Primero va Leyendas de Guatemala, luego va Señor Presidente, después va Hombres de Maíz.
el señor presidente es la expresión fina, acabada, ¿verdad? La más elaborada que Miguel Ángel Asturias propone en la década de los 30 para, a través de la belleza de su palabra, contar una parte muy triste y muy fea de la historia de Guatemala, que es la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. Y entonces, como es una cuestión, un lenguaje bellísimo, ¿verdad? Elegante, profundo, y que nos va llevando por unos callejones ahí increíblemente realistas, pero que uno sabe que existen en la imaginación muchas veces. Ahí entonces aparece un movimiento con él, ¿verdad? Un movimiento que va a ser extremadamente aclamado en Hispanoamérica, que es el realismo mágico. Okay. El realismo mágico es que usted está leyendo y puede captar la realidad con sus sentidos, ¿sí? Usted lee y uno dice, sí, va por acá, va por allá, esto lo ve, y logra hasta escuchar a los personajes, pero lo que está pasando es mágico. Claro. ¿Verdad? Lo que está pasando es mágico. Entonces, usted a veces no logra distinguir hasta dónde lo que está leyendo es real y hasta dónde es magia. Qué belleza. Entonces, ese aporte de Miguel Ángel Asturias es lo que al final, en 1967, la Academia Sueca reconoce y le otorga el Premio Nobel de Literatura. Justo por ese efecto. Por ese efecto, ¿verdad? Porque a partir de señor presidente, bueno, de Leyendas de Guatemala, ahora vuelvo a insistir, uno va descubriendo justamente en las novelas cómo él va refinando todo este trabajo. Cuando escribe el Alajadito, por ejemplo, entre 1961 y 65, después de un viaje a la India, por cierto. ¿Ah, sí? Sí. Uno lee el Alajadito y uno dice, sí, aquí en esta obra sí él ya se fue hasta las nubes, ¿verdad? Porque es prácticamente un sueño. Lo que él está contando en el Alajadito es un sueño, es un chico que sueña, ve cosas e interactúa con muchos personajes, y es cierto, es una lectura difícil, pero es una lectura sublime, ¿verdad? Entonces todo ese trabajo que Asturias hace comienza o se hace grande con el señor presidente, ¿verdad? El señor presidente tiene esa virtud. Esta obra literaria que mencionaba de los Alajaditos. El Alajadito. ¿Por qué cree que es como un poco complicada de descifrar o de entender? Es que el Alajadito, vuelvo a decir, ¿verdad? Es como un sueño, es una experiencia onírica, le decimos, ¿verdad? O sea, usted empieza la lectura y solo hay un pequeñito hilo que pasa al siguiente apartado, y al siguiente, Que si no está usted Exacto, si usted no está muy concentrado, se perdió. Sí, pues. Sí, ¿y a qué horas apareció en el lago? ¿O a qué horas apareció en el circo? ¿Por qué están estos monos aquí metidos, verdad usted? Porque todo comienza en un corredorcito. Y eso es como muy de Asturias, ¿verdad? Es el corredorcito, y el corredorcito, él es muy reiterativo, ¿verdad? En su literatura, no sé si se recuerdan, ¿verdad? Que Tecumán, el de las largas plumas verdes. Sí, verdes, es cierto. ¿verdad? O el señor presidente, cuando comienza el señor presidente, ¿verdad? Alumbre, luzbel de piedra, alumbre. Es cierto. Ajá. Fíjese que en India alguien se animó a leerlo en la conferencia. En la conferencia, y todo el mundo así como, porque ¿cómo traduce usted eso? Sí, wow. ¿Verdad? ¿Cómo traduce del español a cualquier otro idioma de origen romance, ¿verdad? Pero ya al inglés o al hindi es muy complicado. Pero eso es Miguel Ángel Asturias en eso, ¿verdad? Porque como él mismo lo decía en algunas entrevistas, a nosotros nos gustaba cómo sonaba. Sí. Nos gustaba cómo sonaba, no nos preocupaba mucho si esto es gramaticalmente apropiado, no, eso no importa. Pero además la literatura se permite esos abusos, ¿verdad? Y entonces él utiliza recurrentemente estas formas. Y era la característica, era lo que lo hacía diferente. Exactamente. Eso le daba a él ese toque único, ¿verdad? Frente a sus contemporáneos y frente a los que siguieron el realismo mágico, ¿verdad? Por ejemplo, Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez también es un escritor del realismo mágico, con 100 años de soledad, con No tiene quien escriba, etcétera. Pero él tiene otro uso del idioma. Ya. Él tiene otro uso del idioma, un español más, diríamos, contemporáneo, menos complejo, y Asturias tiene uno muchísimo más recargado, si uno lo quiere, un poquito más barroco, digamos, ¿verdad? Que nos recuerda un poquito a Rubén Darío, pero bueno, ya era por la época. Es por la época. ¿Verdad? Es por la época. Gracias, Steph. Dice, buenos días, ¿qué edad es recomendada para leer el Alajadito?
Mire qué buena pregunta, ¿verdad? Qué buena pregunta, porque esto es no solo el alajadito, cualquier obra de Miguel Ángel Asturias. Porque, a ver, yo entiendo y recuerdo que en mis tiempos, ¿verdad? El señor presidente había que leerlo en básicos. Sí. Santo Cristo, a ustedes. Eso era verdaderamente difícil. Sí, total. Eso era verdaderamente difícil. Y yo creo que, por ejemplo, Leyendas de Guatemala debería de ser la primera. Así como es la primera de él, que esa sea la primera que nosotros leamos. ¿Esa en primaria? No, esa la podríamos leer en básicos. En primaria creo que es muy difícil leer Asturias. Muy difícil leer Asturias. En cambio, Leyendas de Guatemala ya en básicos podría leerse perfectamente, ¿verdad? Un chico de 14, 15 años podría leer leyendas que son cortas, que son, alguien me decía una vez, que les puse a mis estudiantes leerla y me decía, yo estoy fascinado porque parece que fuera el sustento de una película que va a venir después, ¿verdad? Porque es como el origen de la leyenda. Sí, cuando uno lee el sombrerón, por ejemplo, en Leyendas de Guatemala, uno se queda, pero ¿y esto qué es? Porque es una cosa totalmente novedosa. Ahora, ya el señor presidente, ¿verdad? U Hombres de Maíz, yo diría que es una obra para treintañeros. Ok. ¿Verdad? Para treintañeros. Que usted ya conoce el centro histórico de Guatemala, que usted ya se fue un ratito a perder por ahí, por Zumpango, por Santo Domingo Xenacos, que ya tiene esa experiencia de haber visto un poco más la realidad guatemalteca. Ahí pienso yo que usted ya va a entender perfectamente las dos grandes novelas. Por ahí podrían estar las novelas de la trilogía bananera, ¿verdad? Weekend en Guatemala, Los ojos de los enterrados, El Papa Verde. Ahora, el alajadito, que es la pregunta aquí de nuestra oyente. El alajadito es una obra muy seria, ¿verdad? Muy seria y claro, es como le dije, es un sueño, ¿verdad? De un niño, ¿verdad? Es de un mundo muy de sueños, muy surrealista, si usted lo quiere ver. Yo diría que también es una obra para de 30 para arriba. 25 para arriba, ¿verdad? Para que usted la disfrute, porque el uso del español es complejo. Qué interesante, ¿verdad? Y digamos que a lo largo de la carrera, Miguel Ángel Asturias también fue, y nos queda claro que fue el firme defensor de los derechos de los pueblos indígenas, y también su marcado interés por la cultura maya, ¿verdad? Su denuncia por la opresión sufrida y todo esto, y por ahí deja un legado literario en Hombres de Maíz. Sí. Miguel Ángel Asturias, el pueblo cachiquel lo reconoció como el gran lengua, ¿verdad? Es decir, lo consideraban su lengua. Hay un tema interesantísimo con Miguel Ángel Asturias y esta relación con el pueblo maya, porque la tesis con la que se graduó Asturias de Derecho es una tesis que ha sido juzgada como racista, ¿verdad? Especialmente por los pueblos originarios. Ahora, hay que entender que Asturias escribe en 1922 esta tesis, él se graduó en el 23, y es una tesis que responde al pensamiento indigenista que mencionábamos en la primera parte del programa, y que veía de esa manera a los pueblos originarios. Miguel Ángel Asturias no logra desprenderse de eso en ese momento. Él logra entender mejor todo lo que está viviendo el pueblo maya, y por eso es que después se convierte en un gran estandarte de nuestra cultura maya cuando está en París. Claro. Y es interesantísimo, ¿verdad? Ustedes, porque a ver, cuando entra en contacto con los académicos parisinos, con los literatos parisinos, con los pintores que viven en París, con toda esa cultura, porque en ese momento París era la cumbre de todo, ahí es cuando él se da cuenta de la riqueza que representa ser guatemalteco y tener esta proximidad con el mundo maya. Ahí es cuando él recuerda su experiencia de niñez. Claro que eso es fundamental, porque si él no hubiese tenido la oportunidad de irse, por ejemplo, a vivir a Salamá, cuando la familia tuvo que exilarse fuera de la capital, no hubiese entrado en contacto con el mundo maya. Entonces, eso le permitió. Él lo vivió, sí, pero tal vez no lo pudo comprender del todo. Cuando ya está en París lo comprende. ¿Verdad? Qué impresionante lo que nos pasa en la vida, ¿verdad? Que de repente vivimos situaciones en la infancia y luego ya de adultos empezamos a razonar. Exactamente, a veces pues tenemos como los recuerdos y después nos vienen los flashbacks, ¿verdad? Ustedes de las cosas, si esto era por aquello, esto era por lo otro. Entonces, claro, a él lo que le sucede en Francia es que pues ahí están todos los intelectuales de la época, y eso de alguna manera lo lleva a tener esa conciencia plena de lo grande que es la cultura maya, ¿verdad?
Y que en ese momento, por ejemplo, en Nueva York y en París, están ya viéndola, ¿verdad? Con esos ojos de, miren qué interesante esto a ustedes. Y entonces aparece él mezclando en español, porque él nunca escribe en idiomas mayas, él escribe siempre en español, ¿verdad? Con la cultura cristiana, católica, que él vivió también mucho, toda esta herencia maya que a él le enriquece la literatura. Qué interesante, de verdad, en su época de juventud, pues según entiendo y lo que usted mencionaba, también tuvo que salir exiliado, pero sí recuerdo yo que en su juventud fue influenciado Miguel Ángel Asturias por la radio, ¿verdad? Que era un medio que estaba también iniciando y que recuerdo yo que hacía transmisiones con Pérez de Antón. Sí. No, con Pérez de Antón, Pérez de Antón es más reciente, pero a ver, y usted ha dicho una cosa muy interesante, y voy a decir esto, con el perdón de si hay algún amigo chileno por acá, pero a ver, Chile tiene 2 noveles, Gabriela Mistral y Neruda. Ellos son poetas. Sí. Miguel Ángel Asturias es novelista, ensayista, dramaturgo, poeta, bueno, ya lo dije, novelista, locutor, diplomático, ¿verdad? Wow. Y Miguel Ángel Asturias es completísimo, él es completísimo en todo eso. Y entonces él trabaja en radio, él trabaja en los primeros programas de radio, cuando la TGW iniciaba, él impulsa eso, igual que el teatro en Guatemala, ¿verdad? Yo voy a traer a colación otra cosa que hace, que es muy interesante, porque hemos oído la chalana en algunas ocasiones, él trabaja en la hechura de la chalana. La primera versión. El himno universitario, ¿verdad? Wow. Esa jocosidad, la más ancestral, es de ese tiempo, es una portada. Qué interesante, porque me imagino que como buen narrador de historias, él lo hacía en radio. Así es. Y eso cautivaba a las audiencias, ¿verdad? Que según entiendo yo, pues tenía como poca cobertura, y luego se fue ampliando la cobertura de la radio, y hacía los cortes comerciales, no es como acá que actualmente pues nos vamos al corte comercial, sino que él los leía y hacía la narración de los cortes comerciales. Así es. Bien, Miguel Ángel Asturias. Honramos tu memoria. Sí, es que, a ver, eso es interesante porque estamos vinculados, a veces no nos hemos dado cuenta de todo lo que Miguel Ángel Asturias representa para la cultura de los guatemaltecos, ¿verdad? Y que no lo veamos como, sí se murió en el 74, y no, hay que verlo como el gran aporte artístico, una leyenda viviente. Exactamente, que nos guió durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Y algo bien interesante, perdón, Danilo, antes de que se me olvide, es que por ahí tengo una amiga que vive en París y me dice que según cuenta la historia, Miguel Ángel Asturias, cuando se exilió, que vivió en París, participó en programas de radio que promovían la cultura latinoamericana. Sí, es que eran una red. Por ejemplo, Asturias era amigo de Neruda, ¿verdad? Sí, pues. Y fíjense que en una oportunidad, brevemente, yo ahorita no me recuerdo qué dictadura es, creo que la de Pinochet seguramente, Neruda tuvo que irse como escondido a Buenos Aires y tenía que pasar de Buenos Aires a Montevideo, y le dice, Neruda lo cuenta, le escribe a Miguel Ángel Asturias, amigo Chompipón, présteme su pasaporte para pasar, porque como se parecían físicamente, sí, y Neruda pasa de Buenos Aires a Montevideo usando el pasaporte de Asturias. Entonces eran una red, ¿verdad? Eran una red, los hispanohablantes, lo que hablábamos al principio, ¿verdad? El español nos une, entonces ellos participaban y hacían estas cosas en París. ¡Qué bonito! Miren, se hacían amigos así muy solidarios también en aquella época. ¿Por qué fue que se fue para París? Él fue a estudiar a París. En los años 20, ir a París era como lo mejor que le podía pasar a uno. Y ahí me gustaría recordar que en el momento en que Asturias está en París, ya está también en París Carlos Mérida, ¿verdad? Que en realidad Carlos Mérida hace lo mismo que Asturias, solo que en pintura. Muy bien. Por eso nuestra gran figura de ese tiempo es Carlos Mérida. ¿Y por qué se le hace más reconocimiento a Miguel Ángel Asturias que a Carlos Mérida? Lo que pasa es que para la pintura no hay un Nobel, ¿verdad? Para la pintura no existen esos reconocimientos a nivel internacional, el nombre se hace por la obra. Y entonces a Carlos Mérida lo reconocen en México, de alguna manera en Estados Unidos y por supuesto aquí en Guatemala, porque recuérdense que los murales de la MUNI, del IX, del banco son de él. En cambio Asturias está en un constante movimiento político. Asturias fue embajador en El Salvador, Asturias participó en los gobiernos revolucionarios de Arévalo y de Arbenz. Asturias está en el exilio, obviamente cuando cae Arbenz, él tiene que salir de El Salvador y se refugia en la Argentina.
Y entonces Asturias tiene una gran conexión política, por eso es que Asturias es masonado. Sus conexiones políticas son tan fuertes que en 1966 la Unión Soviética le da el premio Lenin de la Paz, que era el equivalente al Nobel de la Paz. Y en el 67 la Academia Sueca, que es prácticamente toda Europa, lo reconoce como una persona que es ejemplo en las letras mundiales. Acuérdense, Asturias es el segundo hispanoamericano en recibir el Nobel. El segundo, el segundo, primero es Gabriela Mistral y después es él. Sí. Varios extranjeros dicen, Guatemala, Miguel Ángel Asturias, ya se dieron cuenta del reconocimiento que tienen. Y yo creo que como chapines, y parte de tener al licenciado Quique Gutiérrez es eso, es reconocer, exaltar, que no seamos tímidos en esa parte, sino que celebremos. Y justo por eso la invitación, licenciado, porque el 19 de octubre es el día de Miguel Ángel Asturias. Así es el día de su nacimiento, si no estoy mal, si mal no recuerdo, porque en junio es su fallecimiento. Y la entrega del Nobel también en Suecia. Ahorita ya me confundí, no si lo podemos confirmar. Sí, es un homenaje a su nacimiento el 19 de octubre. Sí, nacimiento. Es que está muy cerca la fecha de entrega del Nobel, ¿verdad? Entonces ya me puse a titubear. Pero bueno, yo quisiera contarles brevemente dos cositas que me pasaron que me hacen a mí admirar el trabajo de Asturias. Y yo miren, nos podremos pelear que si no están conformes porque no fue lo suficientemente maya, esas son cuestiones políticas, ¿verdad? Pero el aporte artístico, estético y del nombre de Guatemala es increíble. Me pasaron dos cosas simpatiquísimas. En el 2016 yo iba de París a Zúrich y mi bus increíblemente se quedó tirado. De París a Zúrich. O sea, no se enoje ahorita si se le quedó el carro. Si se le quedó el bus. Yo me quedé tirado en una ciudad que se llama Langrée, que es la capital de las Ardenas. Y bueno, empezó a pasar el tiempo y no teníamos ni noticias de qué iba a pasar con el bus. Y entonces yo le digo a la encargada del circuito, le digo, mire, voy a irme a la ciudad que está aquí cerca. Y me dijo, bueno, vete. Y me fui con una mi estudiante. Íbamos con una medio expedición de la Escuela de Historia. Y nos fuimos caminando. Y llegamos a la ciudad, una ciudad preciosa. Los hermanos Lumière trabajaron en Langrée. Diderot estuvo en Langrée. Una cosa maravillosa. Impresionante. Pero caminamos bastante, era tal vez unos 3 kilómetros y era de bajada, entonces quiere decir que cuando regresara tendría que subir. Y entonces cuando ya dijimos, bueno, ya es hora, busquemos un taxi. Y no había nada, no había ni un taxi. Yo hablo poco francés, no tan en francés, pero logré que una señora me ayudara, me dijera, mira, aquí no hay taxis. Claro. ¿Y tú qué haces aquí con ella? Bueno, es que se nos quedó el bus, permíteme. Y sacó su carro. Para que vean que los franceses no son tóxicos, ¿verdad? O que sean pesados. No. Tal vez en París un poquito, pero después no. Y entonces la señora saca su auto y entonces me empieza a preguntar, bueno, ¿y tú de dónde eres? Y entonces yo le digo, vengo de Guatemala. Y lo que me dice la señora, pero así casi que por instinto, yo leí Leyendas de Guatemala de Miguel Ángel Asturias. Ay, dije, ganas de llorar. Dios mío, o sea, no estamos en París, estamos lejos de París. Una señora que podríamos decirle así, una señora rural francesa, pero ella sabía de Miguel Ángel Asturias, sabía de Guatemala porque leyó a Miguel Ángel Asturias. Como usted dice, casi me pongo a llorar yo en el auto. Sí. Segunda historia que me pasa. Estoy en Buenos Aires y me subo a un taxi. Y el taxista, ustedes saben, los argentinos son muy platicadores, y el taxista se pone a platicar conmigo y me dice, y bueno, ¿y vos de dónde venís? Pues yo vengo de Guatemala, estoy aquí en un congreso, etcétera, etcétera. Yo leí a Miguel Ángel Asturias, yo conozco la obra de Asturias, de tu país, que no sé qué. Dice uno, ok, estoy hablando con un taxista de clase media, Buenos Aires, que conoce mi país porque ha leído a Miguel Ángel Asturias y lo admiran y les gusta. Y dice uno, Dios mío, pero cuánto nosotros los guatemaltecos hemos hecho por conservar la memoria de Miguel Ángel Asturias adentro de nuestro país. Es un cuestionamiento, pero es un motivo de orgullo también, ¿verdad? Ay, sí, qué lindo. Definitivamente, y es una oportunidad también para venir y recuperar quizá el tiempo que hemos perdido en dejar por ahí a un lado la obra de Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? El libro que quizá nos dieron en la secundaria y que dijimos, no, ahorita no. Yo tengo mis Leyendas de Guatemala de tercero básico. Sí, yo también creo que está el de Hombres de Maíz y esos libros, pero que justo usted dijo
que quizá en aquella edad no lo íbamos a entender tanto. Sí. Ahorita yo creo que ya la mayoría tenemos la edad para entender. Para entenderlo, sí. Sí, aquí ya podemos leer las 13 novelas juntas, ¿verdad? Ustedes, porque sí, ¿verdad? Sí es cierto. Yo creo que tal vez también la diferencia de viajar a países como Estados Unidos y a países como en este caso España, pues creo que tal vez la diferencia puede ser que muchos de los españoles que leen y todo y europeos pues pueden conocer un poquito más de nuestro país que cuando uno se va para Estados Unidos. Sí, es probable que sí, ¿verdad? La cultura europea es distinta a la estadounidense. A veces se tilda a la estadounidense de superficial, ¿verdad? De hecho, hay algunos estudios que dicen por qué el cine pegó tanto en Estados Unidos. Ay, qué pena decirlo, pero es que dicen que es que porque no leían, ¿verdad? Entonces, el cine se inventa en Europa, pero el cine en Europa en sus inicios no pega tanto porque esa gente estaba muy acostumbrada a leer. Y todavía, porque en el metro de París iban de pie muchos con su libro. Leyendo, sí, la lectura es fundamental en eso. Pero no pensemos solo en Francia, o sea, por ejemplo, los argentinos también una sociedad de lectura, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, las editoriales argentinas son de las primeras que publican Asturias. Ah, ¿en serio? ¿Verdad? Sí, el señor presidente, cuando uno termina de leer el señor presidente, al final está la fecha y dice Ciudad de Guatemala y abajo dice Buenos Aires. ¿Verdad? Cien de Alondra, que es uno de los poemarios más bellos de la literatura hispanoamericana, que es de Miguel Ángel Asturias, fue publicado en Buenos Aires. Sí, yo creo que es súper interesante traerlo a esta realidad, a esta actualidad también, y hablar de grandes como Miguel Ángel Asturias, que creo que en general es un testimonio de la fuerza literaria como una herramienta también a transformación social que hemos tenido como guatemaltecos. Sí, totalmente. En literatura solo él es premio Nobel, ¿verdad? Nuestro de sí, Guatemala. Nuestro sí, pero por ejemplo está Augusto Monterroso, que es premio Asturias, Luis Cardosa de Aragón, que fue muy reconocido en México, Rodríguez Macal, por ejemplo, bueno, José Milla, ¿cuántos no hemos leído a José Milla con El canasto del sastre, La hija del adelantado, etcétera? O sea, nosotros tenemos una vocación literaria muy interesante, que es siempre fabuloso analizar, ¿verdad? Un país que ha tenido grandes problemas para el analfabetismo tiene literatos maravillosos. Sí. Maravillosos. ¿En dónde nos perdimos? Es la pregunta. Sí, ¿verdad? O sea, el hecho, a ver, vuelvo con que Asturias es el segundo Nobel en la historia de Hispanoamérica. O sea, en 1967 yo creo que ahí andábamos todavía como por el 50% de analfabetismo en Guatemala. Y que nos reconozcan a nivel mundial que somos capaces de crear poesía, novela de altura mundial, eso es increíble, ¿verdad? Es impresionante. Esas son las contradicciones de nuestro país, ¿verdad? Impresionante, y algo bien interesante para toda la familia del Morning es fomentar esto. Sabemos que están los niños, los jóvenes, pero que por ahí podemos irles inyectando también este conocimiento, y parte de recordar es también pues traerlo a que nosotros como adultos experimentemos y apreciemos también el valor que tienen estos personajes de la literatura. Totalmente, porque a ver, papás que nos están oyendo en este momento, o sea, pues no le demos un libro a los niños o a los jovencitos si nosotros no lo hemos leído antes, porque a ver, aquí los vamos a tener que ayudar, ¿verdad? Los vamos a tener que ayudar. Miren, por ejemplo, el señor presidente, si uno no conoce la zona 1, no lo disfruta tanto. Ya. ¿Verdad? Porque el señor presidente lo lleva a uno por el Portal del Comercio, por la catedral, por el antiguo palacio, que ya no existen, pero están los espacios. Entonces, ay, mira, aquí pasó tal cosa. Por la Merced, ¿verdad? Pasan muchas cosas en el barrio de la Merced y uno se imagina todo lo que pasa en ese lugar. Y entonces tenemos que ir y ver, ¿verdad? O, por ejemplo, Hombres de Maíz, que ahí estoy viendo que alguien nos puso que lo leyó en su clase de literatura guatemalteca en la universidad. Hombres de Maíz tiene tantas variantes adentro que uno se queda maravillado. Por ejemplo, hay una descripción de la cocina de los mayas, del grupo maya que está defendiendo su tierra, porque es muy interesante el argumento de Hombres de Maíz. Son mayas que defienden su tierra de los que están quemando los bosques para sembrar, ¿verdad? Que eso es un problema que sigue hasta hoy. Sí, ¿verdad? Justo le iba a decir, Y entonces hay una narrativa sobre una fiesta en los cerros de Ilom, ¿verdad? El personaje Gaspar Ilom sale de ahí. Y él narra
cómo van preparando los tamales y la comida. Miren, es una cosa que uno siente el olor. A la gran, ¡qué belleza! Uno puede ir leyendo, no les digo cierre los ojos porque si no, no puede leer. Uno va leyendo y uno dice, si ya tiene todas esas experiencias, por eso le digo, hay que tener las experiencias también. Si ya tiene esa experiencia de la cocina guatemalteca, uno dice, qué impresionante, qué habilidad de Miguel Ángel Asturias para poder en una página hacernos llevar hasta ver cómo humean los tamales. Es que es increíble la riqueza. Ese es realismo. Ese es el realismo que hablé, claro. ¿Verdad? Que claro, en la narración se convierte en mágico. Claro. Interesante, así que en estas vacaciones también creo que es importante recuperar el tiempo, fomentar la lectura y, como no, el reconocimiento de estos grandes personajes. Jennifer dice ahí, excelente invitado. Ver, para quienes se lo quieran seguir en las redes, se lo encuentran como Quique Gutiérrez. Así es, así ya lo encontramos, ya me encontraron. Quique Gutiérrez. Por ahí experiencias de vida que sigue acumulando, ¿verdad, licenciado? La más reciente, pues me imagino yo que fue una maravillosa experiencia y sobre todo también poniendo en alto el nombre de Guatemala. Pues muchas gracias, Sharon. Sí, efectivamente creo que la oportunidad era única. Bueno, India es un planeta en sí mismo, casi que, ¿verdad? Pero el hecho de poder ir y sentarse a platicar de su país y que unas personas de un país tan lejano sepan tanto del de uno, eso, ¿verdad? Yo creo que lo termina uno comprometiendo, ¿no? Estas invitaciones que ustedes me hacen acá, pues, o sea, son una oportunidad para poder hacernos, pues, aunque sea dejar un mensajito de crecimiento para que nos conozcamos, como dije al principio, o sea, el civismo no se termina con cantar el himno, ¿verdad? Ni con ir a votar cuando ya somos adultos cada 4 años. Y toda cool, sí, ya voté. No es eso, ¿verdad? Incluye muchísimas cosas y yo creo que eso nos hace falta para poder mejorar nuestra condición de guatemaltecos. Me encanta, de verdad que justo lo que usted decía, cuando uno sale del país se da cuenta de todo lo maravilloso que tenemos y en su caso como catedrático universitario el compromiso por fomentar y descubrir, porque para mí es como una cajita mágica donde si la abrimos, y literalmente si la abrimos es ir a buscar los libros, historiadores, ver a conocer nuestra cultura, vamos a sentirnos creo que más empoderados. Creo que esa parte de no conocer, el desconocimiento nos ha llevado a ser tímidos, a ser como hacernos a un lado. Dejar que la gente diga de uno cualquier cosa. Exacto, que pasen por encima. Y una cosa importante ahí, ¿verdad? A veces no sabemos exactamente de qué sentirnos orgullosos. Y aquí lo amarro con el tema del Día de la Hispanidad. Ajá. Como escuchamos que no, que España, a ver, y entonces ya, y los que no somos mayas o que no nos identificamos como mayas, entonces ¿con qué nos anclamos? Exacto. Y entonces eso hace que la gente pues no sepa de qué sentirse orgullosa. Eso. Y yo creo que se ha ido trabajando, ¿verdad? Las redes sociales ayudan a veces en esas cuestiones, ¿verdad? Ahí cuando oímos a Gaby Moreno cantar, por ejemplo, que se nos salen las lágrimas. Por cierto, estuve en India me contaron que estuvo en India hace 3 años y cantó en el Día Nacional de Guatemala y fue una cosa muy bonita, o en una actividad que organizaron. Y sale porque sí hay muchas cosas de las cuales sentirnos orgullosos. Lo que pasa es que a veces nos ponemos barreras religiosas, nos ponemos barreras étnicas, políticas. Nos ponemos barreras políticas y ya no logramos disfrutar de las cosas. Qué lindo lo que dicen. No nos pongamos barreras como guatemaltecos, ni barreras políticas, ni religiosas, ni culturales, sino que empujemos hacia el mismo lado para salir adelante y sentirnos orgullosos y que digamos con toda la seguridad del mundo, somos de Guatemala, tenemos esto, pero que nosotros empecemos haciendo el cambio desde casa, ¿verdad? Con nuestra familia, fomentar estas charlas, platicar con sus hijos, ¿verdad? Sí. Con los jóvenes, y nosotros mismos, ¿por qué no desempolvar ese libro, esa historia de Claro, y está bien que lo debatamos, ¿verdad? En familia, va bonito. Mira, pues, ¿qué piensas de los ojos de los enterrados o del espejo de Elías Sal, ¿verdad? Y platicarlo, debatirlo, pero no perdamos también que es una obra de arte. Exacto. Bueno, es una obra de arte, hay que disfrutar una obra de arte, hay que saber que si es una obra de arte es porque es bella, ¿verdad? Y entonces, pues,
compartirla, ¿verdad? Qué excelente. Gracias, Glendita. Dice el profesor de historia, decía, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Así que lo importante de conocer la historia de nuestro país es interesante para estar orgullosos de lo que hemos logrado como cultura. Saludos al licenciado, excelente forma de transmitir el deseo de la lectura y de aprender. He leído algunas obras de Miguel Ángel Asturias y algo muy característico y que lo envuelve a uno es el lenguaje que usa, un lenguaje muy propio de nuestro país y que uno comprende a la perfección. Saludos de J.C. García, muchas gracias. A ver, dice, con el hijo del gran señor Miguel Ángel Asturias. Sí, ahí está. Sí, es el tuve el privilegio de andar con él ahora que vino a Guatemala y escucharlo contar anécdotas de él como de su papá. Lo llevé a varias escuelas y colegios que vino a contar un poco de su papá a estas nuevas generaciones. Eso le preguntábamos fuera del aire y ya que nuestra amiga nos hace el favor de enviarnos la fotita. Lolita, muchas gracias. Una foto con el maravilloso hijo del señor Miguel Ángel Asturias. Familia de Miguel Ángel Asturias acá en Guatemala. Sí hay. ¿Hay todavía? Sí hay. Ahora yo tengo la suerte de conocer a una bisnieta. Ah, qué impresionante. ¿Verdad? Y la suerte de conocer también a los sobrinos nietos. Qué maravilloso. Que viven en la antigua Guatemala. Y ahorita que estoy viendo la foto aquí de Lolita, mire qué buenísima iniciativa, de verdad, la felicito por eso. Solo déjeme contarle una cosa, que mi papá estudió en un instituto nocturno que quedaba en el Trébol, y dice que en el 67 vino Miguel Ángel Asturias a darles una conferencia a su salón. Yo le digo, qué impresionante. Sí, me dijo, acababa de ganar el Nobel. ¡Qué lujo! Entonces, o en el 68 de haber sido. Y entonces le digo, qué impresionante. ¡Qué lujo! ¡Qué impresionante! Es como yo les digo a mis colegas y a mis estudiantes, ¿qué universidad en el mundo puede decir que tiene un Nobel? La San Carlos tiene un Nobel en sus filas, porque Miguel Ángel se graduó de Derecho de la San Carlos. Y que aquí no lo conozcamos y no lo valoremos, eso es un delito. Ese es un delito. Lástima que en esa época las fotos las cámaras no estaban tan a la mano. Ajá. Excelente. Bueno, la verdad es que nos quedaríamos platicando acá de muchos datos. Es impresionante cómo podemos despertar el interés de la lectura, dice por acá también un mensaje, a través de este tipo de invitados. Así que excelente, licenciado, y saluditos, dice Luis Pedro. Muchas gracias. Así que bueno, esperamos que a todos ustedes esta charla les haya despertado el interés y explorar un poquito más, porque esa es la idea, que vayan a explorar, que busquen nuestra historia, nuestra cultura, que es riquísima y que pues si no la conocemos no la vamos a aprovechar ni la vamos a lucir, ¿verdad? Usted que ha tenido la oportunidad de estar en tantos países, creo que ahí es donde dice, y regresa con muchos sueños, muchas metas también. Así es, ¿verdad? La riqueza que tenemos no es poca cosa, es motivo de orgullo y que, como usted bien lo dijo, se puede presumir, ¿verdad? Gracias, licenciado Quique Gutiérrez, de verdad, por su invaluable aporte. Siempre nos deja acá mucho conocimiento, ¿verdad? Y hoy, pues, un tema muy interesante. Así que esperamos tenerlo pronto. Gracias Sharon, gracias Danilo, y gracias a todos los que se conectan y están siempre atentos a Alfa a esta hora. Mire qué genial, muchas gracias, licenciado Miguel Ángel Asturias, mi escritor favorito. ¡Yeah! Qué bueno, maravilloso. Todos a desempolvar ahí los libros de Miguel a buscarlos. Ángel. Ahora hay ediciones nuevas, ¿verdad? Que están muy bonitas. De bolsillo, la puede cargar ahí. Pues no tan de bolsillo, porque estos libros son muy grandes, hombres de maíz es muy grande. Me hago un resumen. Pero ahí están ahora al alcance de todo el mundo. En lugar de estar solo con el celular, jálese un libro de Miguel Ángel Asturias. Sí. Bueno, familia, que tengan una excelente semana. Besos, abrazos y apapachos. Con esto cerramos el morning.